Shabbat Shalom. Este próximo Shabbat iniciamos el último de los libros de la Torá, pero tiene una característica especial y a ella nos referiremos, ya que este Shabbat, como dije en otras oportunidades, no solamente tiene nombre como Parashat Devarim, pero no se llama Shabbat Devarim, se llama Shabbat Hazon, que es el Shabbat previo a Tisha B'Av. Y leemos la Haftará Hazon Yeshayahu, la visión de Yeshayahu. Vale la pena hacer una aclaración, que los profetas son el personaje más trascendental de la Biblia. Si bien veneramos, y lo hacemos con unción, con respeto, las actitudes, las enseñanzas de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la figura de Moshe, y tuvimos también algunos profetas que han hecho faenas inolvidables, pero el personaje que demuestra el espíritu bíblico es el profeta. Comentan los sabios que hubo más de 400 profetas en Israel, y sin embargo, al hojear el texto bíblico, nos encontramos que solamente tenemos pocos de ellos. No sé si llegan a 20 en los que aparecen en los diferentes relatos o con libros propios. Es que el profeta se erige como perfil inspirador de lo que es el espíritu de toda la Torá. Explicábamos días pasados que estas 3 semanas entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av tenían 3 profecías de destrucción, de congoja, de dolor, de desgarro, para luego, a partir de la próxima semana, Be'ezrat Hashem, tendremos 7 semanas de la Nehama, del consuelo, que serán los 7 peldaños que nos harán subir hasta las puertas del próximo año que se avecina y llega. ¿Qué nos dice Yeshayahu? Que por sí es tal vez la profecía más cruda y la más trascendente que podemos ver en el relato bíblico. Los invito a que lo busquen en Isaías capítulo 1, que nos compara al pueblo de Israel, a los dirigentes. Les dice que Ketzinei Sdom, capitanes de Sodoma, y al pueblo lo llama el pueblo de Amorá, haciéndole énfasis a sus actitudes reprobables, por cierto. ¿Para qué quiero vuestros sacrificios, sus festividades, los Rosh Hodashim? ¿Quién les pide a ustedes que pisoteen los patios del templo? Nos abofetea Yeshayahu ben Amoz de una manera que esos golpes con palabras siguen retumbando hasta nuestros días. ¿Por qué los profetas estos entraron al Tanaj y el resto no entró? Hubo una discusión en el siglo II, cuando se reunieron los sabios para canonizar el texto bíblico y dijeron: este libro entra, este libro no entra. Hubo libros importantes, Shira, Shirim y Kohelet casi quedan afuera. ¿Y por qué los profetas, estos sí y todos los demás no? Y enseñaron nuestros jajamim que aquellos que quedaron afuera fueron porque profetizaron para los días propios que les tocó vivir. Mas estos colosos del espíritu, de la visión divina, del arquitecto de la humanidad, nos indican que sus profecías y sus enseñanzas no fueron para un momento, sino fueron para todos los tiempos. Es la diferencia, salvando las distancias por cierto, entre un clásico y un bestseller de verano, por ejemplo. Hay libros
que los podemos hojear una temporada, récord de venta, y a los 20 años caen en el desván del olvido. Pero hay otros textos que permanecen en la historia porque son la historia propiamente dicha. El profeta Isaías, que tiene un libro amplísimo, tiene 39 capítulos, que es el Isaías que nos achaca, que nos recrimina, y por final del 40 en adelante ya vamos a ver el nombre de la próxima para allá, que también tiene que ver mucho con nuestro profeta de esta semana. Es el Yeshayahu, que nos consuela, que cierra heridas, que pide clemencia y que Hashem nos la otorgue. Pero es interesante este relato porque ante todas las faltas que cometió el pueblo de Israel, hay un hilo inspirador, hay un momento en que Isaías nos dice: si vuestros pecados, vuestras faltas fueron rojas como las púrpuras, van a emblanquecerse como la nieve. Así como en el Bet HaMikdash había un Hut Ashani, había un cordel que era rojo y en el día de Yom Kippurim se teñía de blanco si eran aceptadas nuestras tefilot y nuestros ayunos, de la misma manera el profeta Isaías nos dice que así será también con nuestros actos. Pero agrega un versículo y nos dice: Sion bemishpat tipade, beshavea bitzdaka. Si queremos salvar a Sion, lo debemos hacer con juicios. No solamente hacer juicios, sino hacer justicia. Beshavea bitzdaka, y aquellos que retornan lo harán con tzedaká, con justicia propiamente. Aprendemos aquí algo. Estamos hablando y se puede interpretar que Akadosh Baruj Hu va a hacer juicio y justicia con su pueblo, pero hay otra forma de leer el versículo que nos indica que la única forma que podemos salvarnos es que nos comportemos acordes y consonamente con justicia y con juicios. No es simplemente una visión en la que nos vemos abogados defensores de nuestras acciones y somos fiscales inescrupulosos con las acciones del otro. De la misma forma que medimos nuestras acciones, debemos hacerlo también con el prójimo. El mundo vive horas, y por qué no vale la pena decirlo, tal vez habría que leer este capítulo no solamente en vísperas de Tisha B'Av, sino cuando nuestros Bate Knesset, nuestras sinagogas, nuestros templos están repletos de gente que vienen una vez al año o 2 veces al año a cumplir con la familia, a veces con el papá que está vivo o a ocupar el lugar del abuelo. Pero estas palabras del profeta Isaías retumban a los oídos de todos los seres humanos. ¿Quién pide acciones rituales carentes de sentido y de contenido? La Torá, sí, nos exige un recorrido de mitzvot, de Maasim Tovim, pero estos deben estar acompañados a esos a veces golpes de pecho, cabezas bajas y rostros afligidos, a una acción que nos exigen los profetas, que no nos dejan dormir tranquilos, porque a los profetas también los persiguieron. ¿Qué hubiese sido de un profeta? Imaginémonos hoy en algunos lugares donde hay tiranías democráticas o hay verdaderos persecutores y perseguidores de la maldad que se afianzan en gobiernos, y todo aquel que levanta la voz en contra de él entra a la lista de los desaparecidos. Nuestros profetas no tuvieron miedo. A algunos los arrojaron a los pozos con los leones, pero esas palabras que vibran desde las páginas de nuestro Tanaj se hacen vigentes en estas horas, que son horas de dolor, que son horas de recogimiento, que son horas de reflexión, y en las que nos preparamos a entrar a la semana
más triste del calendario hebreo. Pero así como las palabras de Isaías nos llevaron a la tristeza, esperemos que las mismas palabras del mismo profeta nos inspiren para ser hombres de bien, padres ejemplares, hermanos comprometidos e hijos que estén acorde a las necesidades de nuestra historia, la pasada y la futura. Que veamos todos muy pronto Bebiat Mashiach Tzidkenu, Brinyan Yerushalayim, Beir HaKodesh, Bimehra Beyamenu. Amén. Que veamos la redención pronta y la reconstrucción total de nuestro hogar nacional en Jerusalén, en su ciudad santa. Amén. Shabbat Shalom.